Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque te han diagnosticado un problema de túnel carpiano. Sé que es muy incómodo y muy doloroso, pero no te preocupes porque te voy a dar una estrategia para eliminar tu dolor en segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo sobre el túnel carpiano. ¿Por qué hacemos el vídeo? Bueno, el otro día en la clínica vino un paciente, Sergio, y me dijo, oye, es que tengo un montón de dolor en la mano, tengo un problema de túnel carpiano, me han hecho una electromiografía, me lo han diagnosticado y estaba desesperado porque le dolía muchísimo, tenía la mano acorchada. Le dije, bueno, no te preocupes, te vamos a preparar un vídeo para que tú y todos los que tengáis este problema podáis resolver el problema en segundos. Así que quédate en el resto del vídeo y ya verás cómo te alivia. Y antes de empezar con los ejercicios que van a ser un poco solución al dolor, ¿por qué pasan estas lesiones en el túnel carpo? Bueno, generalmente pasan por posiciones mantenidas o gestos muy repetitivos, ¿vale? Sobre todo de llevar la mano hacia arriba, ¿vale? ¿Cuál es lo más habitual que vamos a ver? Posición del ratón, muñeca todo el día en esta posición, y que va a generar una compresión y una irritación de los tejidos blandos alrededor del túnel del carpo, ¿vale? Entonces esa irritación y esa compresión nos puede generar síntomas como acorchamiento, adormecimiento, falta de fuerza, dolor en la muñeca y en la mano, porque eso va a generar síntomas en el nervio mediano. Entonces vamos a proponer una estrategia para liberar esa tensión que puede estar atrapando el túnel del carpo. Empezamos a solucionar un poquito el dolor, vamos a relajar todos los tejidos blandos que están alrededor del túnel del carpo. Y seguramente estáis pensando, ¿el túnel del carpo y eso qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo localizo? Pues una guía que podemos hacer es, vais a coger la mano, apretáis fuerte y vais a generar esta flexión de muñeca, ¿vale? Veis que aquí aparece como un tunelito, ¿vale? Pues esa es la zona de guía de referencia que vamos a tener para tratar. Entonces, ¿cómo vamos a relajar los tejidos blandos? Vamos a hacer un automasaje. Importante que utilicéis una crema, un aceite, algo que lubrique un poquito la piel. Nosotros utilizamos Fisiocrem, que nos funciona genial. Así que me voy a echar un poquito aquí en la mano, ¿vale? Y luego vamos a utilizar también una cuchara, un cuchillo, un tenedor, algo que nos permita hacer un poquito de fuerza, ¿vale? Pero que no duela, ¿vale? Ahora os explico un poco qué utensilio es mejor para cada zona. Vale, lo primero que vamos a hacer es, con nuestra cuchara, ¿vale? Con la parte más de atrás, con la que tiene esta curvatura, vamos a dar un automasaje en toda la zona de la palma, ¿vale? Desde el pulgar hacia el dedo meñique. Entonces simplemente nos cogemos la cuchara y vamos a ir poquito a poco apretando, ¿vale? No os hagáis daño, no hagáis mucha fuerza, ¿vale? Dando pases suavecitos en toda la musculatura de la mano, ¿vale? Ya que los flexores de los dedos es musculatura que pasa por la palma de la mano, pero nos va a llegar hasta arriba, hasta el codo y va a pasar por esa zona del túnel del carpo, ¿vale? Entonces tenerla bien relajadita nos va a aliviar mucho ese dolor y esos síntomas, ¿vale? Entonces simplemente realizaríamos unos cuantos pases, 2-3 minutos, por toda la mano, desde el meñique, pasamos por luego el anular, un poquito el corazón, índice y la musculatura del pulgar, que es muy importante porque es muy fuerte, ¿vale? Luego, para la parte un poquito más de la muñeca, esta cuchara, por ejemplo, tiene un poquito más de filo, entonces vamos a utilizar el mango del cuchillo, que es un poquito más romo, y alrededor de esa estructura que hemos visto antes al marcarla, que es como un túnel, ¿vale? Vamos a ir dando como rascaditos alrededor de este túnel, ¿vale? Tanto por un lado, luego por el otro, ¿vale? Tenéis que notar la presión, pero no tiene que ser especialmente doloroso, ¿vale? Si os duele mucho, tenéis que hacer un poquito menos de fuerza, ¿vale? Importante lo que os he dicho, utilizar siempre una crema para lubricar un poquito la piel y aún así la piel va a ir poquito a poco poniéndose roja, es normal, está habiendo un poco de aumento del flujo sanguíneo, entonces la piel se va a estar poniendo más o menos roja, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Pues en total, entre el masaje en la cuchara con la mano y luego más con el borde del cuchillo alrededor del túnel, en torno a 5 o 6 minutos de automasaje para ir relajando bien todas las estructuras para poder pasar al siguiente bloque. Segundo bloque de nuestra solución para el túnel carpiano, vamos a hacer estiramientos de toda la musculatura alrededor del túnel carpiano, ¿vale? También vamos a estirar ligeramente en los tejidos neurales la parte del nervio mediano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer en pared o en una mesa, ¿vale? Nosotros lo enseñamos en la mesa, que es un poquito más fácil. Entonces simplemente vamos a coger una mesa y vamos a apoyar la yema de los dedos, la punta de los dedos, ¿vale? Y desde aquí vamos a ir poquito a poco, dejando el codo estirado, llevando la palma a tocar, ¿vale? Este es el nivel más fácil, os voy a proponer otros dos un poquito más complicados, ¿vale? Pero simplemente es esto, tendremos que mantener el codo estirado, la punta de los dedos apoyada y desde aquí giramos y llevamos hasta ahí, ¿vale? Siguiente nivel, que es un poquito más complicado, vamos a girar la palma, ¿vale? En vez de mirar hacia mí,
va a mirar hacia vosotros en este caso. Cuando lo hagáis en la pared, lo podéis hacer el primero con la palma hacia abajo y el segundo con la palma hacia arriba, ¿vale? Desde aquí vamos a apoyar igual la yema de los dedos y vamos a llevar hasta aquí, que cuando lo hagáis vais a notar que la tensión que aparece por aquí es considerablemente mayor, ¿vale? Importante siempre mantener el codo lo más estirado posible, ¿vale? Y mantener siempre 1 o 2 segunditos en la posición final de estiramiento, ¿vale? Siguiente nivel, todavía si lo hacéis relativamente fácil y no hay ningún problema, vamos a mantener esta posición ya y como las estructuras neurales, en este caso el nervio mediano, está aquí, pero sus ramas primarias nos van a llegar hasta el cuello, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para aumentar un poquito esa tensión? Vamos a mantener esta posición y desde aquí vamos a ir a tocarnos con la oreja el hombro contrario, ¿vale? Y hacemos esta lateralización, ¿vale? Simplemente aquí vamos a aguantar 20-30 segunditos y lo vamos a ir haciendo. Si lo hicierais en la pared sería igual, apoyáis la palma y hacéis esta lateralización para generar un poquito de tensión en la estructura del nervio mediano. Tercer bloque de nuestra propuesta para solucionar el dolor del túnel del carpo. Vamos a hacer el fortalecimiento de toda esa musculatura, ¿vale? Vamos a utilizar nosotros una botella, ¿vale? Igual que vosotros en casa por si no tenéis una pesa. Y va a ser muy importante que tengamos el antebrazo apoyado y la muñeca siempre sobresaliendo, ¿vale? Desde aquí, el primer ejercicio va a ser simplemente subir hacia arriba, ¿vale? Fijaros que el brazo está totalmente inmóvil y el movimiento es puro de la muñeca y la musculatura que se contrae es toda esta del antebrazo, ¿vale? Vamos a realizar aquí 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? Pasaríamos al siguiente ejercicio que es exactamente igual, pero con la palma mirando hacia arriba, ¿vale? Y desde aquí igual, vamos a ir subiendo hacia arriba y bajando despacito, notando la contracción en toda la parte del antebrazo, ¿vale? Haríamos otras 3 series de 10 repeticiones y pasaríamos al siguiente, que ahora vamos a colocar la botella con el pulgar hacia arriba, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es subir hacia arriba la botella, ¿vale? Y sobre todo bajarla, 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 bajarla hasta donde lleguéis muy despacito, ¿vale? Subimos y bajamos muy despacito. Otras 3 series de 10 repeticiones. Y ya el último que vamos a hacer es, con la misma posición, vamos a ir llevando la palma hacia arriba poquito a poco, ¿vale? Muy controlado. Y vamos a volver llevando la palma hasta que mira al suelo, ¿vale? Esto sería una repetición, ¿vale? Volvemos para arriba, palma mirando al techo y muy despacito, palma para abajo hasta que se ponga mirando al suelo. Y realizaríamos también 3 series de 10 repeticiones. Una vez hechos los ejercicios, que espero que os hayan aliviado mucho los síntomas, vamos con 3 fisioconsejos muy rápidos. El primero, que no haya dolor mientras hacemos los ejercicios, ¿vale? Siempre decimos lo mismo, pero es muy importante que no haya dolor mientras realizamos los ejercicios. Segundo fisioconsejo, si sospechamos de una patología neural, como puede ser un atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, y no tenemos un diagnóstico muy claro, a pesar de que estos ejercicios os van a venir muy bien, hay que intentar siempre ir al médico, ¿vale? Ir al médico, seguramente os deriva el neurólogo para hacer una serie de pruebas, pero hay que hacer un diagnóstico, o sea, tenemos que tener un diagnóstico claro, ¿vale? Y tercero, aunque sean unos ejercicios que los síntomas seguramente los alivien de forma muy rápida, si queremos generar cambios a largo plazo hay que ser constantes, ¿vale? No vale hacerlos un día y ya pensar que me he curado, porque tenemos que ser un poquito constantes, entonces por lo menos 2-3 días a la semana dedicarle 10-15 minutitos va a ser imprescindible. Si os habéis quedado con ganas de trabajar un poquito más estas estructuras, os vamos a dejar enlazado un vídeo de movilizaciones neurales de neurodinamia, tanto del nervio mediano, que es el que nos trae este vídeo, como del radial y del cubital, que te van a ayudar a sentirte todavía un poquito mejor. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo nos puedes dejar un like, un comentario en cualquier duda, la intentamos resolver, y si le das a la campanita te avisa YouTube de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá, adiós.